decir, soy López. Presentación, la sexta extinción masiva y nosotros. Lo que tienen ustedes ahí es un collage de 4 especies mexicanas que ya se extinguieron. Se extinguieron en este siglo recién pasado, así que tenemos fotos de ellos. En algunos casos son extinciones locales, no es extinción de la especie a nivel global, como es el caso de este lobo, pero de este pájaro carpintero sí, la extinción es absoluta. No solo es local, es de todo el mundo. Y era una especie mexicana. Bueno, empezaré diciendo, preguntando, ¿de dónde vivimos? Pues vivimos en el único planeta con vida que conocemos. No hay otro. Como los habitantes de la isla de Pascua vivían en un mundo aislado del exterior, nosotros también vivimos en un mundo aislado del exterior. Si nosotros deterioramos ese mundo creciendo exponencialmente, pues simplemente no hay a dónde escapar. No hay a dónde escapar. ¿Dónde vivimos? En un pequeño planeta donde la vida surgió hace unos 3.800 millones de años. Durante ese lapso, cientos de millones de especies, incluso podríamos decir miles de millones de especies, prosperaron en múltiples formas y lo hicieron sin humanos. La Tierra sin nosotros. Si representamos los 4.600 millones de años de historia de la Tierra como un reloj de 24 horas, entonces la vida apareció unas 4 horas después, hace 3.8 gigaaños. Y claro, la fotosíntesis apareció hace 3.500 millones de años, o sea, a las 5:30. La atmósfera devino con oxígeno ahí como a 2.3 gigas de tiempo. Y bueno, el hecho está en si hay varios hechos importantes, como la Tierra bola de nieve, que hubo varios eventos, la explosión cámbrica, donde se diversifican los animales multicelulares, pluricelulares como nosotros. Un ancestro cordado apareció precisamente hace unos 500 millones de años y no se extinguió, dejó descendencia, estamos aquí. Bueno, quiero que noten lo siguiente. Los primeros homínidos, las primeras especies de humanos, aparecieron a las 23 horas con 59 minutos 20 segundos. Nuestra especie, Homo sapiens, surge a las 23 horas 59 minutos 57 segundos. Faltando apenas 3 segundos para las 24 horas del día cósmico que representa la existencia de la Tierra en toda su extensión temporal. De 24 horas, solo en los últimos 3 segundos hemos estado nosotros. Y bueno, algo que estudiaron en Biología 2 y debemos de recordar es cuáles son los dos procesos evolutivos principales. Tenemos aquí este árbol que demuestra, se llama cladograma, precisamente de todos nuestro reino, los animales, Metazoa, y aquí hay en el periodo de tiempo, desde precisamente los periodos, la era cámbrica, la era vendiana del Ion proterozoico, y aquí tenemos dos procesos. La especiación,
tenemos aquí este linaje se divide en otros dos y se vuelve a dividir y se vuelven a dividir. Esa es la especiación. Y tenemos también la extinción. Es cuando el linaje, los organismos que constituían ese linaje, pues todos murieron sin dejar descendientes. Son los dos procesos evolutivos básicos y principales: la especiación y la extinción. Y eso es lo que le da forma al árbol de la vida. Y bueno, ¿qué es la extinción? Pues es el proceso evolutivo consistente en la muerte de todos los integrantes de una especie o de cualquier otro taxón, como puede ser género o familia, y cuanto más grande es el taxón, es más difícil que realmente se extingan todos sus integrantes. Es muy fácil que una especie se extinga, es un poco más difícil que se extinga el género, pero es bastante sencillo en realidad, y las familias cuesta más trabajo que se extinguen. Por ejemplo, tenemos a este oso. A este oso hay un problema, lo vamos a ver antes, porque un problema de programación. Tenemos aquí este oso, es el oso mexicano, que se extinguió hacia el año 1964, es el oso mexicano. Y aquí tenemos el pájaro carpintero imperial, que se extinguió hacia el año 1957. No siempre la extinción de los organismos es porque los humanos hayamos querido extinguir a una especie. Para el oso mexicano, los ganaderos y campesinos mexicanos lo mataron. Lo mataron adrede, lo cazaron, lo persiguieron por todas las montañas de México, en todo su territorio, y para el año 1964 ya no había ni un solo ejemplar del oso mexicano. ¿De cuáles tipos de extinción podemos hablar? Bueno, tenemos varios tipos de extinciones según diversos criterios. Digamos, por un criterio por el número de especies que se extinguen a la vez, por el modo en que se extinguen o cómo va ocurriendo la extinción, cómo va progresando la extinción. Por el número de especies que se extinguen a la vez, tenemos lo que se llama extinción de fondo. Son las extinciones progresivas de especies que en realidad no están relacionadas ni ecológicamente ni geográficamente, y que se extinguen por causas del funcionamiento normal de la biosfera en su territorio. Pero también tenemos lo que se llaman las extinciones masivas, que es la desaparición de un porcentaje elevado de especies, géneros y familias enteras, ya sea de hábitats concretos, de regiones más amplias o globalmente, eso por algún estrés ambiental común y que no tiene mucha relación precisamente con la aptitud de las especies, con su desempeño de las especies en su territorio concreto en el que viven, en su hábitat. Por el modo, tenemos precisamente dos tipos. La extinción filética, que también le llaman pseudoextinción, porque ocurre que un linaje de organismos desaparece del ciclo del registro geológico porque a lo largo de la evolución se transformó en otra especie. No dejó de existir como tal, sino se existe transformada en otra especie que tiene características distintas y entonces ya no reconocemos a la especie progenitora. Es pseudo extinción porque en realidad sigue existiendo de manera transformada en su especie descendiente. En cambio, tenemos la extinción terminal, que es extinción con toda la palabra, que es la desaparición sin descendencia alguna
¿De qué? Pues de los organismos de una especie o de un género o de toda una familia. En progreso, ¿qué podemos hablar? Podemos hablar de las extinciones funcionales. Esto ocurre cuando aún queda un número reducido de ejemplares. El problema es que esa población tiene poca variación, tiene un territorio reducido y en cierto modo es inviable evolutivamente. No tiene la reserva de variabilidad que le va a permitir adaptarse a los cambios del hábitat con periodos de tiempo geológico y entonces pues todo es cuestión de tiempo para que se extingan. Es el caso de muchas especies actuales, como los tigres de Bengala, para desgracia. Bueno, tenemos también la extinción local. La especie desaparece de territorios antes ocupados. Es el caso del lobo mexicano, el globo gris mexicano. Se extinguió de México, pero todavía existe en Norteamérica y se están reintroduciendo algunas parejas pues, para ver si puede recuperarse. De las extinciones locales, pues puede recuperarse, pero eventualmente, precisamente, solo es eventual, no es seguro. Finalmente tenemos la extinción planeada, que es la extinción buscada, aplicando diversos métodos por los humanos. Es una extinción planeada. Hemos planeado, por ejemplo, extinguir al virus de la viruela. Lo hemos hecho con vacunaciones masivas por décadas y de hecho lo hemos logrado. Solo hemos extinguido una sola especie que no es ni siquiera de un verdadero ser vivo, es de un virus, el virus de la viruela. El virus de la polio estamos por lograrlo. Nomás nos faltan 2 países. Solo hay virus de la polio en 2 países, Afganistán y Pakistán. El sarampión estuvimos así de que se extinguiese. Pero los antivacunas han logrado que el virus del sarampión regrese a Europa, África y América. El año pasado hubo precisamente una epidemia de sarampión, un brote de sarampión en la Ciudad de México. Hubo decenas de casos, así que el virus del sarampión, aun cuando estuvimos a punto de extinguirlo, pues ya está de regreso. Extinguir una especie así buscado a veces es difícil. Y bueno, una pregunta obligada. ¿Hubo en el pasado extinciones masivas? Sí, precisamente en nuestro ion sabemos, en el ion fanerozoico, sabemos de 5 extinciones masivas. El ion fanerozoico tiene una extensión de 540 millones de años. Tenemos 3 eras, como estudiaron en geografía: paleozoico, mesozoico y finalmente, ¿qué? Paleozoico, mesozoico y cenozoico. Y bueno, las eras se dividen en periodos. Y entonces aquí tenemos los periodos. ¿Y qué ha ocurrido? El ancho de la barra representa el número de familias vivientes en cada momento del tiempo geológico. Y entonces resulta que precisamente una extinción masiva, precisamente al terminar el periodo ordovícico, donde el 50% de todas las familias animales, incluyendo muchos trilobites, se extinguieron. Luego tenemos la extinción de finales del Devónico, hace 360 millones de años, donde el 30% de las familias animales, incluyendo muchos peces, y de hecho todos los trilobites, se extinguieron.
Luego, hace 250 millones de años, al final del Pérmico y Triásico, tenemos la extinción masiva madre de todas. En la extinción del Pérmico, el 60% de todas las familias animales, incluyendo muchas especies marinas, insectos, anfibios y todos los trilobites restantes, se extinguieron. Este 60% de familias equivale al 90% de todas las especies existentes al final del Pérmico. Solo una de cada 10 especies sobrevivió, y esas que sobrevivieron pertenecían precisamente a 4 familias de seres vivos, de organismos, de cada 10. Luego vino, hace 200 millones de años, la extinción del Triásico, donde el 35% de las familias animales, incluyendo muchos reptiles, se extinguieron. Hacia el final del Cretácico, hace 65 millones de años, esta extinción, que es muy famosa porque se acuerdan, es la provocada por un meteorito que chocó contra la Tierra precisamente en la costa, en la porción norte de la península de Yucatán, hace 65 millones de años. El 50% de las familias animales, incluyendo precisamente todos los dinosaurios y muchas especies marinas, se extinguieron. Aunque deben saber que en realidad solo un grupo de dinosaurios sobrevivió, son las aves. Las aves en realidad son dinosaurios, pero ya eran bastante diferentes, sobre todo en tamaño, y eso les permitió sobrevivir. Entonces, ¿hubo extinciones masivas en el pasado? Sí. Tenemos evidencia de las últimas 5. Bueno, ¿la Tierra de ahora siempre fue así? No, la Tierra ha cambiado mucho. En el mismo origen de la Tierra hace 5.6 gigaaños, la Tierra era pues un planeta rocoso, incandescente, sin hidrosfera, y ahí más o menos a los 4.000 millones de años se forma una cubierta acuática. Casi no había tierras continentales sobre el océano que cubría casi toda la Tierra. Esto es hace unos 800 millones de años. La Tierra hubo momentos periodos donde se denomina bola de nieve, porque prácticamente se congeló toda la Tierra y ahí hubo cambios. En realidad, a lo largo de los 5.6 gigaaños de la existencia de la Tierra ha tenido cambios muy sustanciales. La imagen que nosotros tenemos de la Tierra es la de Tierra de hoy. Se parece a la de hace algunos cientos de millones de años, pero no es igual. Y claro, eso es así incluso con la vida. ¿Vivimos esas tragedias, los humanos? No, nosotros somos unos recién llegados. Los Homo aparecimos hace poco más de 2 millones de años. Los Homo. Nuestra especie Homo sapiens, que está aquí, solo tiene 180.000 años, es decir, 180 kiloaños, y es la única sobreviviente de otras 5 o 6 especies humos que habitaron la Tierra eventualmente simultáneamente. Como efectivamente ustedes debieron de haberlo estudiado en la evolución de la especie humana al final de su curso de Biología 2. Al principio éramos una especie como tantas otras. Al principio no fuimos importantes, pero la revolución agrícola que ocurrió de manera independiente en distintos sitios hace unos 10.000 años
cambiando nuestro modo de vida de recolectores y eventuales cazadores a agricultores, y luego de manera exponencial con la revolución industrial, efectivamente nos hizo una especie muy importante a nivel planetario. Con la revolución industrial, la importancia de nuestra especie adquiere dimensiones globales poderosas y claro, está relacionado los últimos 200 años con la sexta extinción masiva. Bueno, aunque puede ser que desde antes de hace 10.000 años, puede ser que ya los humanos hayamos sido una especie provocadora de extinciones de otras especies. Nuestra especie, con modo de vida de recolectores y eventuales cazadores, fue capaz de originar una mini extinción masiva. La extinción de la megafauna. Hace 10.000, 12.000, 13.000 millones de años. No es cierto. Hace 13.000 años, 13 milenios, existían todos esos animales en el continente de Norteamérica. El mamut, por cierto, aquí cerca de la Ciudad de México, donde va a estar el nuevo aeropuerto, ahí todavía existían mamuts, una subespecie, que es la subespecie mexicana, que es diferente al del mamut Colombia, es muy parecida a precisamente ahí tenemos. ¿Y quiénes los mataron? Nuestros ancestros habitantes de América. Los felinos dientes de sabre, el caballo Hagerman, que tenemos aquí el antiguo bisonte, el león americano, otra especie de pariente de los elefantes, los camellos grandísimos que había en América también se extinguieron. Los únicos que quedaron fueron las especies que se llaman, no son camellos, pero son parientes, las llamas y las vicuñas. De América no quedó ni un equino. En fin. Esa extinción de la megafauna de hace 13.000 años todavía no ocurrió, pero no solo en América. Con diferencias de tiempo, la evidencia es débil, pero sugerente, de que la extinción de la megafauna hace unos 13 kiloaños en América bien pudo haber sido multifactorial, pero como ven, aquí tenemos años antes del presente, los momentos en que en diversos lugares del planeta Tierra hubo extinciones de megafauna en un porcentaje del 73% en Norteamérica, casi 80% en Sudamérica, 14% de África y 86% en Australia, con un timing de entre 15 y 30.000 años, por ejemplo, en Australia, de 10.000 a 12.000 pesos en América, 12.000 años en América, y en Madagascar, por ejemplo, de hace 1.000 a 6.000 años. La extinción de la megafauna en realidad puede ser que haya sido multifactorial. Hay algunos científicos que proponen cambios de clima, por ejemplo, como causales, pero lo que parece ser ya más sólido, aunque todavía la evidencia es débil, es que nosotros los humanos pudimos ser un factor que provocó la existencia de este proceso destructivo de extinción de la megafauna. Eso fue hace tiempo, hace miles de años, cuando el poder destructor de nuestra especie era realmente pequeño. ¿Cómo ha cambiado la tasa de extinción? La tasa promedio de los tiempos lejanos, históricos, asequibles solo por el registro geológico, era aquí
Eje vertical, extinciones por mil especies por milenio. Y esos son algunos grupos de organismos. Entonces, estudiando especies marinas y mamíferos, la tasa promedio de extinción histórica del registro fósil es de una especie cada 1000 especies por 1000 años, cada 1000 años. La tasa actual es del orden de 100 veces más alta. Estamos hablando de 100 especies de cada 1000 en cada milenio. ¿Cuál es la tasa futura? La tasa futura es una estimación, pero podría ser 10 veces mayor que la actual. Es del orden de 10,000 especies, ¿sí? Por milenio. O sea, y es precisamente esto lo que nos lleva a decir que ya nosotros estamos provocando con esta tasa de extinción, que es 100 veces mayor, estamos provocando la sexta extinción masiva. Y bueno, desde aquellos lejanos tiempos de que éramos cazadores recolectores, hemos crecido. La escala es en miles de millones de habitantes, gigahabitantes, y noten que tenemos una curva de crecimiento exponencial. Y ya saben qué pasa con las curvas de crecimiento exponenciales. ¿Qué pasa? Las curvas de crecimiento exponenciales son indefinidas, pueden progresar, aumentar sin fin. ¿Nadie me va a contestar? ¿Nadie? Yo, Hernández. Dime. De hecho puede aumentar, ¿no? Pero puede seguir hasta el infinito, porque cada vez es más rápido. Una curva de crecimiento exponencial es cada vez más rápido. De hecho, Las sí. curvas de crecimiento son indefinidas. ¿Pueden crecer indefinidamente? Sí. Sí, eso te enseñaron en matemáticas cuando vieron las curvas exponenciales. ¿Eso aprendieron en No. matemáticas? Cuando vieron la función exponencial. Bueno, pues no, o no lo estudiaron bien, o ya lo olvidaste, o lo olvidaron. Pero nosotros estudiamos las curvas exponenciales cuando hablamos de crecimiento de poblaciones. Las poblaciones pueden crecer exponencialmente o sigmoidalmente. ¿Y qué dijimos de las curvas de crecimiento exponencial? Que tenemos una fase de crecimiento lento. Algunos libros dicen retrasado, pero no me gusta eso de crecimiento retrasado. Más bien crecimiento lento. Luego una fase de crecimiento exponencial, una fase de crecimiento muy rápida, acelerado, y puede seguir acelerando indefinidamente. ¿Qué haces ahí? ¿Cuál es la tercera fase de las curvas de crecimiento exponencial? Crecimiento lento, crecimiento acelerado. ¿Cuál es la siguiente fase? Crecimiento desacelerado, ¿no? No, esas son las curvas sigmoidales. Estamos hablando de una curva exponencial. Aquí parece que hay una S porque pues, Muerte no se estudió catastrófica, ¿no? etapa de muerte catastrófica, claro. ¿Quién lo dijo? Yo, Cruz García. Gracias, Ulises. Sí, fase de crecimiento de muerte catastrófica. Y bueno, perdón. Oye, otra tecla mal apretada.
Bueno, estamos aquí. Y bueno, desde entonces hemos crecido exponencialmente. ¿Y qué hemos hecho? Sobre todo en los últimos 3 siglos, 2 siglos. Tenemos que los cuerpos de agua pierden su oxígeno. Hemos contaminado los cuerpos de agua con nitrógeno, fósforo. Ya rebasamos el límite seguro. Y entonces aquí en las zonas muertas, zonas donde vivían especies, y aquí hay extinciones locales. Esas extinciones locales eventualmente van a provocar la extinción de especies. ¿Y quiénes provocamos eso? Pues nosotros lo provocamos, ¿sí? Esta parte estaba programada de otra manera, entonces se ve un poco súbito. Ok. Corrijamos eso. Entonces los cuerpos de agua pierden su oxígeno. ¿Qué más hemos estado haciendo? Nos estamos quedando sin hábitats naturales. ¿Sí? ¿Cómo nos quedamos sin hábitats naturales? Y esta es una de las causas más importantes de extinción. Pues cuando cambiamos el uso del suelo, cuando destruimos hábitats naturales, pues entonces nos quedamos sin ellos y con las especies que allí vivían. El valor preindustrial de esta situación era despreciable. Actualmente usamos el 35% del total de la superficie terrestre y el 11.7% de todo eso es solo para la agricultura. El límite seguro se estima en 15% para la agrícola y seguimos urbanizando y seguimos ampliando los cultivos. Y en particular los cultivos es lo más dañino porque es la parte fundamental del cambio de uso del suelo para producir alimentos. También nos estamos acabando el agua dulce. Ahora usamos unos 3.900 kilómetros cúbicos al año y nos acercamos al límite seguro de 4.000. De hecho, ya vimos que en este año ya llegamos a 4.000. Ya lo rebasamos. Antes de la revolución industrial solo extraíamos de los cuerpos de agua 415 kilómetros cúbicos. Y ahora extraemos tanta agua del subsuelo que los socavones están por todos lados, no solo en México, sino en el mundo. Luego le quieren echar, no sé, la culpa a alguien. Y sí, sin duda, los gobiernos tienen la culpa. Pero no los gobiernos de ahorita. Son gobiernos de hace un siglo. Nos estamos acabando el agua dulce. La sacamos del subsuelo y claro, tenemos un montón de socavones. Otra situación. Ahora, ¿para qué estamos diciendo esto? Porque cada uno de estos efectos que hemos tenido, a ver, los regresos, cuando nosotros estamos cambiando el uso del suelo, hay reducción del hábitat. Y la reducción del hábitat impide que las especies puedan sobrevivir. Unas especies son más sensibles que otras y las que son más sensibles ya se extinguieron. Otras están en proceso de que se extingan. Cuando nosotros estamos extrayendo de los cuerpos de agua enormes cantidades de ese líquido,
Pues resulta ese líquido es necesario para la existencia de otras especies. Si esas especies no tienen esa agua, porque nosotros sacamos todo el agua de un río, pues todas las especies que vivían en el río pues, se extinguen. El adelgazamiento de la capa estratosférica de ozono que nosotros producimos ha producido, sobre todo en el hemisferio sur, la penetración de rayos ultravioleta. ¿Qué pasa con la luz ultravioleta? Que la luz ultravioleta es absorbida por el ADN, produciendo mutaciones, produciendo daño génico, que entonces las especies, todas las especies que están expuestas al sol, que no se pueden poner sombrero, ni gorro, ni cremas de protección, de factor de protección solar 50, pues también sufren, no necesariamente que se extingan, pero sí sufren estrés que con otros factores pues, los lleva a la extinción. ¿Sí? El valor preindustrial era chiquitito, ¿sí? La baja cantidad de ozono era la superficie más pequeña, pero pues todavía nos falta 1 o 2 siglos para regresar al periodo de los 70s. Estamos aumentando la superficie, la temperatura de la Tierra. Deben saber que si nosotros elevamos 1 solo grado centígrado la temperatura promedio a la que están viviendo las células madre de sus espermatozoides, se mueren. Esa es la razón por la cual los niños que nacen poquito antes de nacer, bajan los testículos por un canal hacia el escroto, hacia la bolsa escrotal. Si ese canal no se cierra, entonces cuando el escroto hace su trabajo de mantener pegados a los testículos, al cuerpo, porque hace frío, entonces los empuja hacia adentro. Pero adentro de nuestro vientre hace una temperatura más elevada. Y esa temperatura elevada mata a las células madre de los espermatozoides. Eso pasa con 1 solo grado. Y ese grado ya subió. Y habrá especies que en realidad ese grado sea mortal. Se han extinguido y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Claro, con ese calentamiento estamos cambiando los climas, que es la amenaza ambiental más peligrosa, porque los climas prevalecientes se tornan más cálidos y secos. Asimismo, el tiempo meteorológico se hace más caótico y extremoso. Y todas las especies están ocupando un hábitat a cuyo clima están adaptadas. Pero en cuestión de años le estamos cambiando el clima y las especies no están adaptadas a los cambios del clima. Eso provoca extinciones locales de muchas especies, con un enorme peligro de que esas extinciones sean realmente globales y terminales. Un ejemplo, un aspecto del anterior. La mayor temperatura del promedio anual de la Tierra induce una mayor pérdida de agua por evaporación, también una menor precipitación y riesgo de aumento del área desértica. Aquí en la zona del paralelo de los 30 grados de latitud norte y 30 grados de latitud sur, ahí por cuestiones de las celdas de circulación de los vientos de la atmósfera, son zonas donde no reciben lluvias, son zonas áridas. Las más cafés son las zonas hiperáridas. Aquí está el Sahara, famoso, pero aquí está Sonora, y es mexicano. Y es hiper seca, hiperárida. Y con distintos colores son áreas áridas, semiáridas,
y subhúmedas, más bien secas. Entonces noten toda la gran extensión de tierras áridas, pero lo grave del problema es que ahí vive, en esas tierras áridas, que comprenden el 41.3% de la superficie global de los continentes emergidos, ahí vive el 34.7% de la población global. Y como lo vimos con la amenaza ambiental de agotamiento del agua dulce, precisamente buena parte de México simplemente va a tener carencia total de agua, cada vez peor. Y claro, las especies están adaptadas a vivir en un cierto hábitat. Cambian las condiciones de hábitat, pues realmente esos cambios de condiciones pueden salirse de su rango de tolerancia y va a provocar su extinción. Otro aspecto, la fusión del permafrost. Conforme aumenta la temperatura, mayor es la actividad de la microbiota del permafrost, del suelo permanentemente congelado que está en latitudes circumpolares. Y tanto la respiración como la metanogénesis se van a intensificar, se están intensificando, generando gases de efecto invernadero como el CO2. Y el metano, que es 20 veces más poderoso que el CO2. Todo esto conforme se descongela el permafrost. Y claro, hay especies que viven precisamente en ese hielo y ya no hay hielo. No crean que les va a ir bien. Entonces, la pérdida de biodiversidad, que es de lo que estamos hablando. Pues, por ejemplo, el cambio climático desplaza los hábitats hacia otras latitudes, lo que pone en tensión a las poblaciones de todas las especies en el planeta. Si a eso le sumamos la deforestación y el cambio del uso del suelo, que destruye los hábitats, pues extingue organismos. Aquí son tasas, número absoluto de especies que han desaparecido, tanto de vertebrados terrestres como de aves. Y encima de eso, estamos acidificando los océanos. El valor preindustrial era el pH de 8.2. Ahora el pH-A se ha hecho más ácido, es de 8.1. Y el límite seguro es de 8 unidades de pH. Claro, ese cambio de pH va a llevar a la extinción de especies. Extinción de especies precisamente las especies base de la cadena alimentaria. Y entonces va a haber colapso de las comunidades oceánicas. Y más extinción de especies. Hay especies, por ejemplo, los osos polares acostumbran vivir sobre las capas de hielo que flotan sobre el océano Ártico. Pero conforme ha subido la temperatura de la Tierra, también ha aumentado la temperatura del océano Ártico y se está reduciendo el tamaño de la cubierta helada. Y los osos, por ejemplo, los osos polares necesitan estar sobre el hielo, haciendo un agujero en la cubierta helada para que los otros animales, focas, suban a respirar en ese agujero que hacen los osos polares, y entonces dan el manotazo y sacan del agua a su alimento. Pero si no hay hielo, ¿qué van a comer? Nada. Otro detalle, pues, es la fusión de los glaciares. Y aunque les parezca sorprendente, debajo de estos glaciares, de estos cubierta de hielo de lo que está en Groenlandia y en la Antártida, también hay seres vivos, pero están seres vivos, organismos adaptados a esas condiciones. Pues debajo de la cubierta helada viven ahí muy tranquilos, protegidos de los rayos ultravioleta. Pero como nosotros ya adelgazamos la capa de ozono, y si desaparece la capa de hielo, pues les va a llegar los rayos ultravioleta
y no les hacen cosquillas. Sí los daña. A unas más especies más, a unas menos. Eso lleva al aumento del nivel del mar. ¿Qué creen que va a pasar con todas las especies de organismos que viven en estos lugares cuando sean inundadas por el aumento del nivel del mar? Que aumenta porque cada vez se funde más hielo de la Antártida, más hielo de Groenlandia y más hielo de todos los glaciares de las zonas montañosas. Más la dilatación del agua. Pues todas estas zonas se van a inundar y todas las especies que viven ahí, ¿creen que van a sobrevivir? Se van a extinguir. Y de paso, pues algo un poco menor, como es el aumento de la potencia de los huracanes. Pasan los huracanes, que son un factor de resistencia ambiental denso, independiente, y también destruye ciertas poblaciones de plantas. Y los animales que viven ahí, imagínense un colibrí con 100 kilómetros por hora de viento, o con 200, porque además están subiendo la potencia de los huracanes. Cada vez la potencia es mayor. Pues como hace más temperatura, la Tierra pierde humedad. ¿Y qué creen que pasa? A mayor temperatura, la vegetación pierde más humedad, facilitando así su combustión. No necesitamos que alguien fume y tire la colilla y provoque el incendio. No necesitamos que alguien que diga, voy a incendiar esta parte del cerro para poder plantar árboles de aguacate. No necesitamos eso. Basta con que aumente la temperatura para que con los compuestos orgánicos volátiles que producen la vegetación de los bosques, se encienda. Y claro, tenemos una mayor incidencia de incendios, cada vez mayor todos los años. Ese es mayo 12 de 2019. Y estos son todos los puntos donde había incendios, tanto en México como en Centroamérica. Y claro, ¿qué creen que va a pasar con tanto incendio? Las especies van a estar de cualquier, del reino plantae, del reino animalia, del reino fungi, van a estar muy contentas, van a estar reproduciéndose, pues si se mueren ahí quemadas, ¿no? Y claro, todas esas amenazas confluyen en extinciones, y convierten a ese conjunto de extinciones en la sexta extinción masiva. De las 5 que tenemos conocida, aunque sospechamos que hubo más allá en el tiempo, en el ion proterozoico. Las que conocemos bien son de este ion proterozoico de hace 542 millones de años para acá. Y claro, ¿cuáles son las amenazas causadas por la quema de combustibles? Acidificación por los océanos, extinción acelerada de especies, desaparición del océano ártico, fusión de glaciares, fusión del permafrost, agotamiento de manantiales, aumento del nivel del mar, mayor fuerza de tormentas, desertificación, mayor número de incendios, mayor aumento del territorio de los mosquitos con transmisión de enfermedades infecciosas, mayor respiración del suelo. Y no me cupo la diapositiva para poner ni siquiera la lista incompleta. Hay amenazas causadas por la producción de alimentos, agotamiento de agua dulce, salinización del suelo, destrucción de hábitats porque tiran todo para plantar otras especies, la extinción acelerada de especies, zoonosis, es el salto de especies patógenas de otros organismos animales a nosotros, porque estamos más cerca de ellos, porque invadimos sus hábitats, porque traficamos con esos animales. Hay agotamiento de manantiales. Bueno, esa zoonosis quiere decir que vamos a tener otras pandemias.
No crean que ustedes van a tener como único recuerdo la pandemia del 2020, de COVID. No, puede haber otras. Pero depende de nosotros reducir su probabilidad. La producción de alimentos también agota manantiales, produce desertificación, eutroficación de los cuerpos de agua, deforestación, mayor número de zonas muertas, contaminación por toxinas y varias otras. Y todas estas amenazas ambientales inciden en la sobrevivencia de las especies. Algunas no alcanzan a sobrevivir. ¿Y de qué depende la quema de combustibles fósiles y la producción de alimentos? ¿Alguien me puede decir de qué depende? ¿De qué depende la quema de combustibles fósiles y la producción de alimentos? ¿Hay un factor causal anterior y previo a esto? ¿A la quema de combustibles y a la producción de alimentos? ¿Es el factor químico? ¿Químico? ¿Cuál factor químico? Sí, producimos muchas No, no, sustancias químicas nuevas, pero no. Ya les puse esta gráfica. En el eje horizontal dice agua extraída de los cuerpos de agua en kilómetros cúbicos por año. Del lado derecho la escala es población en millones, es decir, 1.000 millones de habitantes, 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones. La barra azul es extracción por agricultura, la barra roja, extracción por uso industrial, la barra verde, por extracción para uso municipal, y la morada es por evaporación de los lagos artificiales. ¿Y la línea negra qué es? ¿Nadie ve la gráfica? ¿La barra negra qué es? ¿No es la curva de crecimiento exponenciales? ¿Es una curva de crecimiento de quién? Sigmoidal. No. La línea negra, ¿qué representa? Ahí dice en una palabra. Población. La población. ¿Cuál población de ranas? ¿Población de lagartijas? No, de ser humano. Exacto. En el 2010 estamos llegando a 7.000 millones. Hoy estamos en 2021 y tenemos 7.863 millones de habitantes humanos. Entonces, ¿cuál es la causa última de las amenazas ambientales? Pues el crecimiento de la población humana. ¿Y cómo ha cambiado la tasa de crecimiento poblacional para el caso de México? Es algo semejante en el mundo, pero los datos los tenía yo para México. Noten que en el 71 se obtiene la máxima tasa de crecimiento de la población humana en México. 20 años después hay otro máximo, ¿en dónde? En el año de 1991. Y siguió bajando la tasa de crecimiento. ¿Por qué creen que bajó la tasa de crecimiento? Porque sus abuelos, sus padres, la generación de sus abuelos, de sus padres, hicieron algo, cambiaron el modo en que estaban viviendo. ¿Qué hicieron? Noten que en el 2011, precisamente, 20 años más tarde, no hubo ni siquiera un máximo, solo se frenó la caída de la tasa de crecimiento. ¿Qué hicieron esas generaciones? La generación de sus padres. ¿Qué hicieron? Tener menos hijos. Y hay que aplaudirles. ¿Qué valor objetivo debemos alcanzar? ¿Qué valor de la tasa de crecimiento debemos alcanzar lo más pronto posible?
¿Alguien sabe? ¿Qué valor de la tasa de crecimiento debemos alcanzar para evitar que la población humana siga creciendo? ¿Cuándo la población va a dejar de crecer? Humana va a dejar de crecer. Cuando su tasa de crecimiento sea igual a ¿qué? Ahorita la tasa de crecimiento es alrededor del 1%. ¿Qué valor tiene que alcanzar? Pues el 0%. ¿Y cuál es la medida personal más efectiva para lograr eso? Pues tener un hijo menos. Y cuanta más tarde mejor. O sea, pueden tener un hijo o dos hijos, pero no los tengan a los 18 años. Mejor espérense a los 25. Porque, como les he dicho, no con el primero ni en la primera oportunidad. ¿Qué cosa? Las relaciones sexuales. Nunca. Sin condón. Pues en caso de que no puedan resistirse más y tengan relaciones, pues nunca sin condón. No antes de los 25. Las relaciones sexuales, no. Su primer hijo. Ni más de dos. Ni más de dos, ¿qué? Ni más de dos hijos en toda la vida de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cuál es la medida personal más efectiva? Ya no tanto personal, pero es tanto para México. Algo que deben de hacer. Digan no al embarazo adolescente. Pueden embarazarse siendo adultos. ¿Para qué lo hacen? Siendo adolescentes, aunque es un poco mejor siendo adolescentes tardíos, como lo son ustedes.